eskerrik asko etortzeagatik eta gonbidatzeagatik. Buenos días a todos, gracias por venir y por invitarme a mí a que venga. Yo soy Guillermo Roa, soy divulgador científico de la Fundación Elhuyar y, bueno, en concreto dirijo y presento 2 programas sobre ciencia en Euskadi Irratia, que es una de las cadenas del grupo ITV, de cadena pública de generalista, pero de radio. Pero, por supuesto, no he venido a hablar de mí. Bueno, el laboratorio Magallanes Elcano me llamó, me contactó pues, precisamente para moderar y ayudar a guiar este diálogo que lleva por título «Cómo convertir saberes y habilidades en nuevas fuentes de ingresos». Interesante. Bueno, se ha hablado ya bastante y se hablará mucho más aquí. Artesanía y tecnología. El tópico diría que en cierto sentido son 2 caras de la misma moneda, pero eso no es más que un tópico, ¿no? Nos gustan los tópicos. La tentación es llamarle a la una hermana de la otra, pero en realidad si saltamos hacia atrás en la historia lo que descubrimos es que fueron una única cosa, no fueron hermanas, sino que eran lo mismo. De hecho, la artesanía era tecnología. Pero bueno, con el tiempo se han ido separando, han llevado cada una su camino. En ciertas ocasiones no, es un camino complejo, pero bueno, si acaso a la primera le decimos que sea la madre o la abuela o la bisabuela de la segunda, o no, es un poco complicado, ¿no? Sería inútil seguir buscando parentescos que nos llevan a tópicos y que seguramente son falsos, además. Eso sí, hoy día sabemos que llevan caminos diferentes y no sé exactamente hasta dónde abarca la artesanía. Bueno, hemos tenido una magistral charla que nos ha situado muy bien en la actualidad de la artesanía, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, si yo con un programa de 3D en mi casa modelizo una taza y la imprimo o la fabrico con una impresora 3D, ¿eso qué es artesanía? No lo sé. Pero sea o no sea artesanía, bueno, vender esa taza nos lleva a la idea de esta sesión que comenzamos ahora, que se titula, lo diré otra vez, «Cómo convertir los saberes y habilidades en nuevas fuentes de ingresos». Interesantes. Para hablar sobre el tema tenemos 2 invitados. Si se me permite, cada uno tiene una especialidad más cercana a la artesanía o a la tecnología. Por un lado tenemos a... Bueno, si queréis pasad, iros sentándoos y os presento. Por un lado tenemos a Juan García Canales. Juan es físico, pero es bastante más que eso. Es experto en procesos de digitalización y tecnologías de la información y precisamente es manager de la División de Tecnologías de la Información en el programa KSI para el fomento de las industrias culturales y creativas de Euskadi en el Centro Tecnalia, en el Centro de Investigación Tecnalia. Y bueno, siempre bajo mi punto de vista absolutamente criticable, de alguna manera... Para mí es el que está más cercano en este diálogo a la tecnología, lo voy a dejar así. Y por otro lado tenemos a Xavier Alberdi, es historiador con un gran conocimiento de todo lo relacionado con la tradición marina vasca y de hecho es el director del Museo Marítimo Vasco, aquí en Donostia San Sebastián, está ahí al lado, ya lo conoceréis. Y es responsable además del área de investigación de Albaola, en Pasaia, una factoría marítima empeñada en recuperar técnicas de construcción tradicionales, artesanía pura en su tiempo, y usar esas técnicas para construir barcos históricos. Insisto, desde mi punto de vista, de alguna manera Xavier Alberdi está un poco más cerca a la artesanía. Es criticable, en mi opinión, por supuesto. Bueno, os propongo hacer una exposición de cada uno de unos 10 minutillos. Respetadme los 10 minutos, tenemos ahí el contador y luego abriremos un debate sobre el tema. ¿Cómo convertir los saberes y habilidades en nuevas fuentes de ingreso? Tiene la palabra Juan García Canales. No sé, ¿vas a hacerlo de pie? Sí, voy a estar de pie. Vale, bueno, de acuerdo. Egunon denoi, buenos días a todos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta parte más cercana a la tecnología, ¿no? En su relación con la artesanía. Bueno, primeramente también agradecer al Lab de Innovación Social Magallanes Elcano pues la invitación y la confianza, ¿no? En que hoy podamos desde Tecnalia pues aportaros puntos para la reflexión y para el desarrollo, ¿no? Un poco de la artesanía basada o a través de la tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, la artesanía es uno de los sectores que se consideran del macrosector de las industrias culturales y creativas
Y en este sentido venimos colaborando con el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco desde 2017 en un programa denominado Casa Iberritzaile, cuyo objetivo es la transferencia de tecnología e innovación pues, a todas las empresas que forman parte de este macrosector, ¿no? tan amplio, ¿no? Con unos 15 sectores. ¿Vale? Entonces, bueno, por resumir brevemente los resultados a lo largo de estos 4 años, estas 4 convocatorias, pues se han registrado 152 solicitudes de proyectos, ¿vale? El programa era en concurrencia competitiva y al final pues hemos seleccionado 77 proyectos para desarrollar y aprovechar nuestros activos y adaptarlos pues a sus procesos de negocio, a sus creaciones, etcétera, ¿vale? Ahí podéis ver un poco los sectores que más han protagonizado los proyectos asignados finalmente, ¿vale? Veis que hay que audiovisuales y contenidos digitales, como puede intuirse, pues bueno, acaparan pues más del 50% o bueno, casi el 50% de los proyectos. Vale, entonces, bueno, ahora a continuación voy a tratar de explicaros con cierto detalle algunos ejemplos que entiendo que pueden ser inspiradores para relacionarlos hoy con el potencial de la tecnología aplicada a la artesanía, sobre todo la tecnología de carácter digital. Vale, el primer caso, pues directamente entramos ya con lo que al final nos dimos cuenta nosotros que era un artesano de la óptica. ¿Vale? Esta óptica en Bilbao pues, fabrica las monturas a medida. Ahí podéis ver su taller de cara al público en el Casco Viejo. ¿Vale? Y para esta persona pues, tenía una inquietud con la tecnología y quería pues, mejorar su atención al público y lo que quería era, para tomar las medidas del rostro de sus clientes, pues necesitaba una aplicación que fuese más ágil, que minimizase el número de visitas de los clientes a su óptica para tomar N medidas, ¿no? Entonces, pues a partir, bueno, analizamos la habilidad del proyecto, vimos que, bueno, encajaba y podíamos sacar bastantes cosas en claro y a partir de un modelo 3D que él obtenía ya con una aplicación de un tercero, pues desarrollamos un software para poder tomar las medidas, pues bueno, como podéis ver, pues del puente, de la nariz, la altura de las cejas, la profundidad para las patillas, etcétera, ¿vale? Vimos que también reunía unos requisitos mínimos de precisión, con lo cual pues esta persona estaba bastante contenta y actualmente pues la tiene en producción allí en su taller y es un caso de éxito dentro del programa, ¿vale? Porque bueno, ha venido a satisfacer una necesidad de negocio clara, ¿no? Como era hacer más eficiente su proceso de fabricación. Paso ya al siguiente ejemplo. Vale, en este caso nos movemos al territorio de la arquitectura y el diseño de interiores. En este caso es más un ejercicio de push, que nosotros decimos, ¿no? De empujar la tecnología hacia el mercado, ¿vale? Este arquitecto vino a nosotros a conocer el programa porque, bueno, quería investigar qué opciones podíamos darle, ¿no? Para aplicar en su negocio, en sus procesos. Entonces le propusimos pues, que mediante un activo que ya tenemos desarrollado para otros objetivos, vamos a decir, pues bueno, mediante la generación de contenidos 360 pudiese generar un impacto mucho más acentuado en sus clientes. ¿Y de qué manera? Pues presentándoles a través de unas gafas como las que podéis ver aquí, ¿vale? De realidad virtual o inmersivas, nosotros tratamos de generalizar, pues que les presentase a sus clientes el diseño final pues, de su nueva casa, de su estudio, de su tienda, de su local comercial, etcétera. Entonces, pues le hemos dado la herramienta para generar pues, un mayor impacto con el desarrollo de sus productos, ¿no? En sus clientes. Tercer caso, también yo creo que bastante vinculado a, lógicamente, al arte y artesanía, ¿no? Una famosa muralista de Álava, con la que tenemos cierta relación recurrente, pues bueno, en este caso nos lanzó la sugerencia, ¿no? de desarrollar pues, un mural o complementar sus murales con tecnologías, ¿no? Para que tuviesen pues eso, más impacto, ¿no? A través de la realidad aumentada. Entonces, pues bueno, no nos revestía mayor problema, por lo que tratamos de complicarnos un poco la vida y le dijimos, bueno, ¿qué te parece si lo hacemos interactivo? ¿Cómo que interactivo? Bueno, pues que cuando los visitantes a ese mural, bueno, aquí veis el mural
de fondo que tiene como, es relacionado con el mar, no se aprecia bien el agua y demás, pero bueno. Entonces, pues, ¿qué te parece si en esa app que se tendrán que descargar los visitantes del mural, introducimos la posibilidad de que los visitantes añadan contenido para que ellos se sientan partícipes de tu obra y lo transmitan? Y con lo cual, pues bueno, volvamos a generar un nuevo impacto o mayor impacto con tu obra. Y eso, bueno, adelante, a ver si lo conseguís. Y, pues bueno, recientemente se ha hecho público, se presentó oficialmente, y este mural en el Centro Cívico de Nanclares, si no me equivoco, pues está ya totalmente, vamos a decir, nuestro concepto es explotable, ¿no? Se puede ir allí, se puede descargar la aplicación y, bueno, pues jugar un poco con los diferentes contenidos, peces, plantas, se pueden colorear y se pueden añadir de manera persistente, van a permanecer dentro del efecto, ¿vale? Aquí aprovechaba esta niña que pasaba para que vieseis, pues bueno, entre la realidad y lo que aparece en realidad aumentada, pues hay una persistencia, hay una coherencia y bueno, esto es una tecnología, vamos a decir, más avanzada de realidad aumentada, ¿vale? Vale, el siguiente ejemplo. Este también para mí es un gran caso de éxito porque realmente ha habido una co-creación entre ambos mundos. Esto es el cliente, vamos a decir, de esta, aunque somos socios, el cliente de esta idea, pues bueno, en una de las jornadas de puertas abiertas que organizábamos en Tecnalia para la difusión y divulgación del programa, pues se produjo una co-creación entre esta empresa audiovisual y nosotros por los propios técnicos, tanto el técnico audiovisual como el tecnólogo nuestro, que tenían inquietudes similares, ¿no? Y siempre se habían preguntado, pues, cómo, con los móviles, ¿no?, que tenemos todos y bueno, quizás estemos un poco hasta aquí, ¿no?, de la atención que captan, pues, cómo podíamos utilizar los móviles en grandes espectáculos. Esta empresa que se dedica a la organización de todo lo que es, pues, bueno, el audiovisual, de los eventos, de conciertos, incluso amenizar la Noche Blanca allí en Bilbao, pues tenía esa idea, esa inquietud y bueno, y estamos aún desarrollando y mejorando pues esta aplicación. Ahora reproducir un vídeo, pues voy a tratar de sintetizar, siempre me cuesta bastante, no entiendo muy bien cómo me cuesta después de tanto tiempo, pero lo que pretende esta aplicación es nada más y nada menos que a través de una pequeña aplicación que se instala en todos los teléfonos móviles de las personas asistentes, por ejemplo, a un evento como hoy, a través de nuestra tecnología desarrollada, os enviamos una información a vuestros móviles de forma que vuestro móvil pasa a ser como un píxel dentro de una imagen general, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, en un principio nuestra idea era generar pues imágenes, lo que pasa es, claro, la definición pues requiere muchos móviles, muchos terminales, mucho convencido y muchas instalaciones, y al final estamos optando por el desarrollo de efectos visuales de este tipo. No sé si lo podéis ver bien desde todos los puntos de la sala, pero ahí hay en el Buesa Arena, en Vitoria, ahí hay un tramo de la grada con 200 terminales, ciertos problemas de conexión y comunicaciones que nos aportan valor para saber cuál es la problemática. Esto es un piloto, bueno, perdón, antes de piloto, ¿vale? Esto es un test, vamos a decir, de laboratorio en un entorno real, ¿vale? Pues había ciertos problemas de conexión con la Wi-Fi, entonces representa un círculo que se expande concéntricamente hacia el exterior, ¿vale? Y ya, como os digo, hay 200 terminales móviles. Se puede jugar con colores, diferentes efectos, barridos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, este proyecto es realmente costoso, todavía estamos desarrollándolo. Desde luego que este último año y medio, pues, la coyuntura no ha ayudado a promover pues, el acercamiento entre las personas en ciertos eventos, que, por cierto, hoy la verdad es que me encuentro bastante emocionado y motivado, ¿no?, por retomar esta actividad, porque pues, precisamente desde días antes del cierre, pues, creo que fue la última intervención que tuve así en público, ¿vale? Entonces, ya concluyendo con los ejemplos, lo que tengo que destacar es que hay una oportunidad siempre en la tecnología, ¿no? La artesanía puede aprovechar todos los atributos que le son inherentes, ¿no?, como la unicidad, la exclusividad, ¿no?, cuando tratamos de hablar del lujo, la autenticidad, ¿no? Todo lo que es artesano es auténtico. También hay una característica, un atributo que es la personalización, ¿no?, que hoy en día también es muy valorable, ¿no? Y después hay dos hechos muy destacables, ¿no?, como que
la historia y el relato que siempre hay detrás de un objeto artesano, ¿no? Que eso es muy empaquetable y para mejorar el impacto y el marketing y bueno, la sostenibilidad de la artesanía en sí, ¿no? De cualquier proceso artesano. Y muy ligado también con la cultura de costumbres, ¿no? Y sobre todo teniendo presente que cada vez más de nuestros clientes y consumidores, cada vez va a haber más nativos digitales, que no entiendan una interacción en cualquier entorno, en cualquier circunstancia, si no es a través de tecnología, ya sea con un móvil, con un smartphone o con otro tipo de tecnologías que estarán por llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi intervención, mi presentación, y eskerrik asko, gracias. Pues, eskerrik asko zuri, Juan García Canales, muchas gracias por tu intervención y por haber respetado muy bien al reloj. Y pasamos a Xavier Alberdi Lombide, que eskerrik asko. Zurea da hitza. Mila esker, hona deitu izanagatikan, mila esker hona bildu zuten guztioi. Muchas gracias por invitarme y por haberos reunido aquí, por haberos reunido esta mañana aquí. Yo voy a... ¿Cómo? Tiene que entrar. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, yo vengo de Albaola. Albaola es una asociación creada a finales de los años 90 en Pasaia, con un objetivo claro, con el objetivo de recuperar de manera integral un patrimonio marítimo que se encontraba en vías, no vamos a decir de extinción, pero sí en una situación muy crítica. Estamos hablando de una época a finales del siglo pasado en la que, bueno, procesos de navegación, de construcción de embarcaciones, de pesca, etcétera, bueno, se van a abandonar de una manera bastante generalizada y quizá el resultado más evidente de ese proceso va a ser, en el caso, yo creo que de toda España, aunque es cierto que en Galicia todavía perdura, es la desaparición o la práctica desaparición de la construcción naval tradicional. La palabra tradicional me parece una palabra muy traicionera, porque siempre que utilizamos la palabra tradicional, pues siempre nos viene a la mente bueno, pues ideas de arcaico, de inmovilista, de inservible. Y bueno, es así, tiene connotaciones realmente peyorativas la palabra, pero no sabría qué otra palabra utilizar para calificar a esa construcción naval artesanal que se desarrollaba y de alguna manera predominaba en determinados sectores, sobre todo en el sector pesquero. Estamos hablando de una época en la que en el País Vasco había una flota de cientos de embarcaciones, no estamos hablando de botecitos, estamos hablando de grandes pesqueros que iban a las Azores a capturar túnidos, por ejemplo, y que eran construidos de manera artesanal, al menos el casco, en los astilleros del País Vasco. Todo eso, hay un proceso de transformación, sobre todo de introducción de nuevos materiales de construcción. Se introduce el poliéster, se introduce también la construcción, o se aplica la construcción en hierro también para la construcción de embarcaciones pesqueras que tradicionalmente se habían construido en madera. Todo ello lo que va a acarrear es una rápida sustitución de todo ese mundo por un mundo industrializado. También va a haber un fomento por parte de las administraciones para efectivamente hundir, sustituir flota antigua por flota nueva, y evidentemente en esas subvenciones, bueno, lo que se va a hacer es por cada tonelada que se puede botar hay que hundir pues 4 veces ese tonelaje de embarcación. Eso va a acarrear bueno, pues un rápido debacle de la flota, y no solamente de la flota, sino de aquellos astilleros que se dedicaban a construir
y mantener esas embarcaciones. En pocos años se cerrarán todos los astilleros tradicionales, de manera que ya no era posible. Al mismo tiempo, mientras esto sucede en el País Vasco, fijaos, año 78, en Red Bay, el gobierno de Canadá desarrolla un proyecto para recuperar un pecio, un barco que se hundió 400 años antes, un ballenero construido aquí en Pasajes, en el puerto que está aquí al lado de San Sebastián, hacia Oriente. Bueno, era uno más de las decenas de balleneros que en aquella época iban a faenar a estas aguas. Esta es la bahía de Red Bay y, bueno, pues tuvo la mala fortuna de que naufragó en ese puerto. Bueno, después de un proceso de investigación histórico-arqueológica, descubren la embarcación y el gobierno de Canadá, pues bueno, desarrolla todo un proyecto arqueológico puntero a nivel europeo, no solamente porque tuvieron que desarrollar nuevas tecnologías para poder operar en esas aguas gélidas en verano, mientras aquí disfrutamos de aguas que tienen una temperatura superior a los 20 grados, en la misma estación. Ya vemos ahí a un buzo, está trabajando en aguas que tienen 2 grados de temperatura, que en condiciones, vamos a decir, normales, un ser humano puede sobrevivir 4 minutos sumergido en ese agua, ¿no? Entonces veis como ese buzo, que tiene una escafandra autónoma, pero veis que está conectado con una tubería, no sé si lo veis. Bueno, pues por esa tubería les inyectan agua caliente, porque era la única manera de que un buzo pudiera trabajar más allá de los 5 minutos excavando esta embarcación. Entonces, ello mismo dio pie a, como os digo, a recuperar o a desarrollar nuevas tecnologías, sobre todo de documentación de la embarcación, etcétera. Bueno, aquí tenéis también lo que supuso en aquella época a nivel, vamos a decir, del conocimiento histórico, etcétera, el descubrimiento y el proyecto arqueológico aplicado por el gobierno de Canadá en la recuperación de este barco. Tanto es así que, gracias a esa labor, mereció el reconocimiento de la UNESCO. Hoy en día Red Bay, con el pecio incluido, es Patrimonio de la Humanidad, y de hecho el logo que representa al patrimonio subacuático de la UNESCO, el esquema este de barco que veis aquí, es parte de esa nao San Juan que se excavó allí en Red Bay. En esa situación, el año 97, bueno, algunos chalaos, pues, y sobre todo el que tenía que estar aquí y que yo le estoy sustituyendo hoy, Xavier Agote, es quien impulsará la creación de esta institución, de esta asociación. Él, sobre todo, desde el punto de vista de lo que es la recuperación de las técnicas de construcción tradicional, porque se transmitieron de generación en generación durante siglos hasta el siglo XX, y luego en el equipo de Albaola pues entramos otros, como yo, historiadores, etcétera. Bueno, hemos construido a lo largo de estos años, pues, primero embarcaciones pequeñitas, como la que veis aquí. Esta se construyó, de hecho, en América, porque, bueno, Xavier Agote, para alcanzar esa formación de artesano, tuvo que ir a América a estudiar, porque aquí en Europa no había donde te enseñaran ya las técnicas de construcción de embarcaciones. Y si ibas donde un artesano que todavía seguía pues arreglando las 4 chalupas, se te reía la cara. Mira, te vas a morir de hambre, hazte albañil. Olvídate de las embarcaciones, ¿no? Entonces, tuvo que ir al otro lado del charco. Se han construido diversas embarcaciones. En un principio eran embarcaciones, ya veis, de un volumen pequeñito. Ahí tenéis la botadura. Esta es la primera que se construyó en Pasajes, que es la góndola que utilizó el consulado de San Sebastián aquí en el siglo XVIII, y luego de ahí ya se da el paso a la conformación de la factoría marítima vasca en torno a la construcción de una réplica exacta de la nao San Juan, de esa embarcación que hemos visto que se hundió en Canadá.
hay un acuerdo con el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Canadá aporta los planos arqueológicos de esa embarcación. A partir de esos planos arqueológicos, evidentemente, se tuvieron que hacer planos de construcción, porque un arqueólogo lo que te recoge en plano es aquello que documenta, es decir, es como si fuera un bacalao que hemos abierto y está debajo del agua, pero ese bacalao hay que reconstruir. Necesitamos a un anatomista que reconstruya la anatomía de esa bacalada y de alguna manera esos son los planos de construcción, y a partir de los planos de construcción pues bueno, pues se pone en marcha la construcción. La construcción del barco significa recuperación de conocimientos, de prácticas de trabajo con materiales que estaban perdidos, con lo cual se ha tenido que poner en marcha también una escuela internacional de construcción naval tradicional, modelistas que a partir de esos planos de construcción recrean a escala la nao, y luego ya está todo el proceso de construcción. Por cierto, conseguir los materiales, eso también ha supuesto un reto, porque estos materiales en aquella época, estamos hablando hasta principios del siglo XX, pues bueno, pues se generaban en los bosques, había una silvicultura, había una ciencia de gestión de los bosques unido al desarrollo de estas tecnologías. Todo eso se perdió. Esos bosques se tiraron porque ya no daban dinero, se plantaron pinares y eucaliptales y se eliminaron todo lo demás. Entonces, conseguir las piezas curvas fue también una odisea, sigue siendo una odisea todavía, porque todo esto pues hay que conseguir, y uno de los retos que tenemos es también de recuperar también las técnicas de silvicultura de aquella época. He hablado antes del problema de los materiales. Claro, el problema de estos materiales es que tú, si quieres conseguir un barco de chapa o de poliéster, llamas a la fábrica que te surte de chapa y mira, mañana tienes 50 toneladas en planchas de 1,5 centímetros. Perfecto. Esto, la madera necesita pues algunas décadas para que esté en sazón para la construcción. Todo eso dificulta también, ¿no? De alguna manera el replicar esta artesanía. Es un mundo que se ha perdido y de alguna manera lo que Albaola pretende es la recuperación de ese mundo desde distintas ópticas, del conocimiento, de la puesta en práctica de esos conocimientos y también de la transmisión a través de esa escuela que os he comentado. Y ya me quedan muy pocos segundos y voy a pasar las imágenes pues para que veáis cómo va la evolución de la construcción del barco, que ya veis que ya está ya prácticamente pues, el casco en parte importante ya pues, concluido. Bueno, aquí está Aprendistegui, lo que os comentaba. Sí, creo que hay 40.000 imágenes. Javier, sin más. Muchas gracias. Muy interesante y desde luego muy recomendable la visita a Albaola, para el que, bueno, estoy diciendo una obviedad para todos los que lo conocen, pero si alguien no lo conoce, pues que se dé una vuelta por allí y vea el barco casi terminado. En cualquier caso, tenías un vídeo, ¿no? Me parece, preparado. Sí, pero no sé si era para exponer ahora o... Podemos exponerlo ahora y... Vale. Durante siglos hemos cruzado los océanos en busca de nuestro futuro. En el pasado, nuestros antecesores trabajaron con la mar siempre presente. Eran tiempos de ballenas, de bosques y de astilleros, de buques que fueron la base de nuestra industria, de nuestro destino, de cuando pasábamos nuestras vidas recorriendo un mundo sin fronteras. En 1565 el ballenero San Juan zarpó del puerto de Pasaia en busca del nuevo mundo. Nunca volvería. La mar ha cuidado de él a lo largo de los siglos. Y Pars Canada ha llevado a cabo una investigación extraordinaria. Esa investigación ha revelado cómo eran construidos los mercantes que desarrollaron el tráfico comercial entre dos mundos.
Gracias a ello ahora conocemos muchos detalles sobre los métodos de construcción empleados por los carpinteros de Ribera del siglo XVI. La importancia del San Juan es tal que hoy en día es el símbolo de todos los barcos hundidos del mundo. Ahora comienza una nueva singladura, la construcción de una réplica exacta del San Juan original, empleando idénticos métodos y materiales, entrelazando historia y naturaleza al tiempo que aprendemos de nuestro pasado. En su mismo puerto, en Pasaia, en el corazón de la costa vasca, dando aliento de vida al conocimiento perdido, reviviendo la artesanía del pasado, recuperando la historia mediante la tecnología, creando colaboraciones interculturales, todos nosotros participamos de la construcción de este sueño. Un reto que nunca antes ha sido abordado. Un proceso abierto al público. El San Juan representa el primer tipo de buque de carga transoceánico que unió Europa con el continente americano. Ven a Pasaia y sé testigo. Bueno, pues muchas gracias. Es que recasco, Bioy. Os propongo ahora un pequeño debate. Nos hemos quedado con muy poco tiempo, la verdad, pero sí quería retomar un poco una idea que está en el título de este diálogo. En el título, una de las cosas que pone es fuentes de ingresos, y ya sabemos todos lo que es el dinero, pero en el fondo estamos orientados a ellos. De alguna manera nos habéis mostrado tecnología punta. En tu caso está clarísimo, y en tu caso era tecnología punta de la que sacaba mucho dinero en esos viajes balleneros. Sin embargo, a mí me gustaría saber cómo veis la transición entre lo que llamamos hoy artesanía y digamos el conseguir ingresos y tal, porque de alguna manera has estado presentando unas apps que pueden hacer algo en un caso puntual, etcétera, pero claro, si de ahí se pretende sacar dinero, de alguna manera hay que generalizarlo y llevarlo al mercado, ¿no? Os preguntaré a los dos, cada uno en su ámbito, pero es la misma pregunta para los dos. ¿Cómo se da esa transición? Juan, bueno, la mascarilla, por favor. Sí, gracias. Bueno, en los ejemplos que yo he mostrado, yo creo que no hay transición, ¿no? Si acaso el último, al ser algo bastante novedoso, sí que pues, estamos en pleno desarrollo del modelo de negocio. Creo que no lo he mencionado durante la intervención porque antes creo que Laura lo ha mencionado, pues el tema de la producción para unos beneficios directos, tangibles y demás, pues no está siempre muy en la piel, ¿no? del artesano, ¿no? Entonces, en el resto de ejemplos, pues yo creo que iba directamente a la generación en sí de la obra y está muy adherido. Nosotros, desde luego, en Tecnalia no concebimos un proyecto sin que tenga un modelo de negocio detrás mínimamente definido.
¿vale? Nosotros somos un centro de investigación aplicada, realizamos ciertas investigaciones más básicas en las cuales pues, el ROI pues, es más lejano y quizás no se espera de inmediato, ¿no? Pero desde luego que sí tenemos muy a flor de piel pues, el hecho de que todo lo que generemos tenga pues, por detrás un sustento de sostenibilidad, sobre todo, ¿no? Yo creo que igual es el matiz que aquí yo le encontraba a la charla de hoy, ¿no? No sé si tanto ingresos tan crudos, ¿no? Bueno, sino más bien igual esa sostenibilidad del sector para que permanezca, ¿no? Y que, pues bueno, hable lenguajes comunes con la sociedad, como decía, ¿no? El caso de los nativos digitales. En cualquier caso, si está el factor dinero, economía, etcétera, sostenibilidad económica, está eso ya es. en el germen de cada proyecto, ¿no? Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Sí, mira, interesante, sí, sí. Claro, cada caso es un mundo luego también, además hay que decirlo, ¿no? Mirando para atrás a la historia, pues lo que decía, es que esto, cuando un montón de gente se ponía de acuerdo, cada uno para hacer su trabajo, para montar un barco y hacer una expedición, estaban invirtiendo en dinero, en un futuro gran beneficio, de alguna manera. Sí, hasta el desarrollo industrial, hasta que se introduce el proceso industrial, la construcción naval, de hecho, era, vamos a decir, desde el punto de vista de la tecnología, era el sector más puntero en toda Europa, porque aunaba conocimientos de ingeniería, conocimientos de náutica, capacidades logísticas, fuertes inversiones de capital, que esas construcciones además satisfacían los intereses de los estados, para que esos buques fueran capaces para la guerra, para los transportistas, etcétera. De alguna manera era el mundo más puntero. Estamos hablando de una época en la que la potencia de los estados no se computaba en función del número de cabezas nucleares, no, se computaba en función del número de buques que eras capaz de poner en un momento dado en una batalla, ¿no? Pues de eso estamos hablando. Entonces sí es cierto que en aquella época era lo más prestigioso. Quizá hoy en día lo que ha perdido este mundo es precisamente ese prestigio, al menos en nuestro país. Es cierto que a nivel del mundo hay todavía muchos países en los que se sigue construyendo de manera tradicional, pero se sigue construyendo muchas veces porque no tienen otro remedio, porque es el recurso que tienen. En el mundo occidental hay países en los que ha habido un desarrollo cultural más avanzado que aquí, y allí se ha recuperado y se sigue construyendo embarcaciones tradicionales porque para ellos son un elemento de prestigio. Aquella persona que es capaz de comprar una embarcación, un velero de madera, etcétera y tal, es lo que estaba mostrando. A ver, yo rico no soy, súper rico, y además mi barco es como en mi traje, me lo han hecho a medida. Ese es un poquito el problema, ¿no? Sobre todo en el mundo de la artesanía naval, pues que se ha perdido de alguna manera ese prestigio, y es fundamental. Sí, yo aprendí, creo que en una entrevista de radio precisamente a ti y a un compañero tuyo, Álvaro Aragón, que cuando en un escudo de un pueblo aparece una ballena, lo que se está es mostrando ese prestigio. Somos los únicos que hacemos esto. Sí, de alguna manera es eso, ¿no? Tú antes, cuando ibas a encargar una embarcación, te tomaban las medidas corporales, igual que las medidas de la cara, igual te tomaban tus medidas corporales y en función de eso construían tu embarcación. Hoy en día vas a la tienda y esto es lo que hay, compras un producto estandarizado, ¿no? De alguna manera eso es el paso que hay que superar es ese. O sea, ¿realmente quieres un producto exclusivo? ¿Quieres un traje de Armani? Pues, hombre, lo tendrás que pagar, pero tendrás un traje de Armani hecho a medida. Y nos queda poquito tiempo, pero sí quería enlazar esto con... ¿Es la tecnología actualmente el equivalente a la ballena de la época? Quiero decir, cuando uno quiere mostrar prestigio, muestra tecnología hoy día. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Desde luego, ¿no? Siempre ha sido. Yo creo que incluso en las últimas décadas, ¿no? Los países, determinadas tendencias políticas siempre han mostrado la tecnología, ¿no? Antes tú has mencionado lo de las cabezas nucleares, ¿no? O sea que, desde luego que es un signo de potencia, de poderío, ¿no? Porque al final pues es una capacidad de inversora
¿no? De disponer de múltiples recursos, personas, formación, etcétera, y desde luego que es una, Sí. pues bueno, una muestra de... Ahí de alguna manera está el reto de librarse de la palabra tradicional o artesanía y tal para pasar a la palabra tecnología, aunque sea la misma cosa, ¿no? De alguna manera. Bueno, lo dejamos aquí porque nos queda medio minutito y damos paso ya, creo que al coffee break, si no estoy equivocado. Sí. Eskerrik asko bioi. Muchas gracias a los dos, Xavier Alberdi y Juan García Canales. Eskerrik asko.